Bien, doctor César Lip, buenas tardes. Quien habla es Rosa Nelly Dasco Ruiz, estudiante del doctorado en Administración en la Universidad Andina del Cusco. Bueno, en este momento realizaré el análisis sobre la película Pantaleón y las visitadoras, que es un punto de análisis y muy importante para la toma de decisiones y para autogestionarnos, ¿no? Donde vamos a enfatizar en la administración. Iniciando que la administración es el proceso de planificar, de organizar, de dirigir y de controlar, ¿no? Este proceso es muy importante, donde constantemente se habla, ¿no? Se aplica en todas las actividades, en la organización, en la vida personal, ¿no? Si conllevamos bien este proceso, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, a obtener resultados positivos. Y eso es lo que recalco iniciando. ¿Por qué? Porque en esa película de Pantaleón y las visitadoras, he visto que este proceso se llevó muy bien. Allí enfatizamos el análisis sistemático, el análisis analítico, ¿no? La situación donde se encuentra la película y también lo analítico, que toda causa tiene su efecto. Eso vamos a ver en Pantaleón, ¿no? Entonces, enfatizamos estos términos muy importantes en la película que se dio. Bien, vamos a iniciar de la planificación. Y toda planificación, pues, nace de una necesidad, ¿no? Podemos iniciar qué necesidades existía, de cómo se dio este proceso, ¿no? La necesidad principal que existía, de repente, era satisfacer a los soldados, ¿no? Con las necesidades que ellos se presentaban, que ellos tenían. Entonces, a causa de ello, existía un soldado responsable, honesto, que de repente iba ya a ascender de su cargo a otro cargo, que era Pantaleón. Le delegaron funciones, y una de las funciones muy delicadas, que se tenía que llevar en secreto. Algo que me impacta es que a pesar de que él se sentía mal con la función que iba a cumplir, él lo conllevó muy bien. Entonces, algo que me permite analizar es que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros podemos responsabilizarnos, ¿no? Ahí podemos recalcar algo muy importante, que Pantaleón asumió la responsabilidad que le delegaron sus superiores, ¿no? Y donde él se vio de repente, en un primer instante, en una necesidad principal de cómo iba a conllevar toda esta situación. Porque era muy diferente y algo que veía que no estaba frente a la ética personal que él quería tener, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando nosotros gerenciamos una empresa. De repente nos delegan funciones que no está de repente dentro de la ética personal y también la sociedad y que no va a influenciar de manera positiva. Es importante analizar y evaluar este punto como persona. Quiero enfatizar que en el primer proceso de la administración, que fue la planificación lo conllevó bien. Planificó los recursos humanos, de cuántos áreas necesitaba, el lugar donde se iba a llevar todo el evento, ¿no? Y a la vez, él también analizó de quiénes iban a hacerse responsables. Entonces, él planificó drásticamente todas las actividades. En la organización podemos ver de cómo él pudo jerarquizar de manera
eficiente las actividades, la delegación de funciones de repente a las diferentes áreas, ¿no? Que él como líder delegó. Al buscar de repente responsables donde él pudo delegar funciones, eh, algo que me impacta aquí es que al delegar función, él tuvo y fue un buen líder, como también fue en su trabajo anterior. Entonces, al delegar y al tomar esa función principal que él tenía, inició muy bien. Enfatizó en la dirección un buen liderazgo, con la personalidad, con la responsabilidad que él tenía, ¿no? Eh, con lo que decía, él cumplía. Era un ejemplo porque tenía los valores que uno requería. Y lo más importante, que todas las reglas que él plasmaba, hacía cumplir. Inclusive, dentro de los recursos humanos podemos ver de repente cuántas visitadoras requería, o también las prostitutas, cuántos personales de repente de vigilancia, de chofer. Entonces, él pudo evaluar muy bien este punto. Eso nos ayuda a que todos los gerentes, y falta, y hace mucha falta este punto en todas las organizaciones, que deberíamos de aprender a ser responsables, a ser buenos líderes de ejemplo. O sea, si fuéramos todos un ejemplo al resto, pudiéramos influenciar en otros de manera fácil, ¿no? Muchos venían, por ejemplo, a Pantaleón, algunos muy liberales, pero con la actitud que él se presentaba y con la drasticidad que él delegaba, todos pudieran cambiar sus actitudes y pudo conllevar bien. Entonces, él pudo organizarse bien todas las actividades, pudo dirigir de qué manera iban a realizar sus funciones, cómo iba a ser la actividad, a dónde iban a dirigirse. Y algo que me sorprende también, que él pudo ver el tiempo de satisfacer la necesidad de repente a muchos de los soldados. O sea, tuvo un análisis matemático donde le ayudó a poder ver y satisfacer de manera positiva a todos los personales del cuartel. Lo cual al final en la evaluación podemos ver que los resultados eran positivos, iba creciendo, pero frente a ello existían también conflictos. Por ejemplo, existía un conflicto entre Pantaleón y el Sinchi, que buscaba él la debilidad de Pantaleón, un problema que podía él ver para de repente poder hablar en contra de él. Pero este problema conllevó a algo que no es bueno que los gerentes podamos llegar a este punto, a una corrupción. A una corrupción donde él no pudo detener. ¿Por qué? ¿Por qué nos falta? Porque este problema surgió porque Pantaleón no pudo tomar decisiones inmediatas, no pudo de repente poder dar solución en el mismo momento, en el mismo tiempo, y tener una buena comunicación clara, sencilla. Si los gerentes actuaríamos teniendo una buena comunicación, solucionar los problemas, los conflictos en el mismo tiempo, en el mismo momento, entonces vamos a poder evitar otras acciones negativas que nos van a también hacernos sentir mal. Entonces, ¿qué hizo Pantaleón? Según a la película que se veía, él dejó para después, ¿no? No tuvo una buena negociación. Pero ¿a dónde conllevó eso? Conllevó a una corrupción. Analizando y hablando de la corrupción, eso existe en nuestro país.
muchos administradores, muchos gerentes, aún los presidentes de nuestro país, han ido enfrentando a la corrupción. Y la corrupción conllevó a algo peor, ¿no? Y vemos a muchos presidentes en la cárcel, lejos de la familia, de repente enfrentando este COVID también lejos de la familia. Entonces, tenemos que evaluar la toma de decisiones, de tener cuidado de qué acciones estamos teniendo y qué consecuencias podemos tener. Ahí viene la autogestión, autogestionarnos a nosotros mismos, evaluarnos de quiénes somos para mostrar después de quién, a qué persona queremos que nos vea la sociedad. Entonces, es muy importante que nosotros nos evaluemos, ¿no? Quiero enfatizar el punto de la cultura organizacional. Existió una buena cultura organizacional porque el líder, que es Pantaleón, dio un ejemplo, fue un líder ejemplar, pudiera recalcar esto. Y ese ejemplo hizo un cambio radical a todos sus personales, ¿no? A todos los trabajadores que él tenía, aún en las visitadoras. Pero hago un análisis final, que después de todo, al inicio mencionaba que todo el análisis analítico, que si yo voy a tener una causa, también voy a tener un efecto, ¿no? Tuvo un efecto donde sus jefes le pudieron rechazar, le rechazaron a Pantaleón. ¿De qué manera? De repente no tomar ese término de rechazo, sino le negaron de la función de la delegación que ellos pudieron darle, ¿no?, a la sociedad. Entonces Pantaleón, al sentirse mal con todo que iba enfrentando y le iba a llevar a una ruina, hay que tener mucho cuidado. Por eso al inicio decía que es necesario que todos los gerentes en la toma de decisiones que puedan decidir en sus vidas personales, que nos lleve a una felicidad, a una satisfacción personal, ya sea interna, satisfacción con la familia, satisfacción con la sociedad, y que todas las acciones que realizamos, que sea un aporte para el resto. Entonces, esto es muy importante para todos los gerentes. Al analizar la película Pantaleón y las visitadoras, al inicio me parecía diferente, pero cuando yo analicé de manera gerencial, administrativamente, de cómo podemos enfatizar en la administración, me enseña mucho. Entonces, tenemos que aprender a evaluar y analizar para poder ser un aporte más a la sociedad, ¿no? Con nosotros mismos, para hacer un aporte en la familia y así conllevar algo bueno que nos va a enseñar a generar. Entonces, doctor, muchas gracias. Esto es el análisis que pude evaluar en los diferentes puntos, en los diferentes temas de la película Pantaleón y las visitadoras. Muchísimas gracias. Termino con esto mi exposición.